Descubramos los beneficios y retos de la tecnología en el aprendizaje. Escúchanos cada lunes y miércoles a las 15 horas en Tareas de Tecnología. Desafío para la próxima clase con Nicolás Soto. En divoxradio.com. Y ahora llegó el momento de saludar a CERMECOP. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En CERMECOP creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso, entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en vivecermecop.cl, donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivecermecop.cl. Y aquí estamos ya de lleno conversando con el profesor asociado, doctor Daniel Ehrlich, reumatólogo, de quien hoy nos vamos a ilustrar textualmente para conocer su obra Inmunoinvasión a Corpus, que es un cómic que está definido como una novela de fantasía, de ciencia ficción, pero que él nos va a contar todos los detalles de esto. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, bien, gracias Carolina, gracias por la invitación. No, al contrario, gracias tú por aceptarnos. Me imagino que ahora que eres un éxito editorial, ya vas por la segunda edición de tu obra, estarás muy ocupado, pero cuéntanos primero cómo llegaste primero a ser reumatólogo y de ahí cómo hiciste el salto a esta nueva forma de educación que es el cómic. Sí, a mí, desde que egresé y ya dentro del estudio de la medicina, siempre me gustó la docencia, en ayudantías, después en docencia como médico general, como internista, como reumatólogo. Entonces siempre Perfecto. mi enfoque fue la docencia porque siempre me gustó mucho. Y dentro de la medicina propiamente tal, siempre me di cuenta, y la medicina interna siempre es lo que más me gustó, pero siempre me di cuenta que la reumatología era una especialidad que mantenía muy bien todos los aspectos de la medicina interna, obligándome como médico a mantener aspectos del área de respiratorio, de nefro, de psiquiatría, de oftalmo, de otorrino. Entonces, el cruce de la reumatología con todas las otras especialidades de la medicina me motivó mucho a seguir eso. Entonces, finalmente me gusta la reumatología, me gusta la docencia y eso se va juntando en el momento de llevar a cabo mis labores en la Universidad de Chile y en la Universidad Finisterra. Y en los años de docencia uno se da cuenta que hay ciertas situaciones, ciertas técnicas que a los alumnos les llegan más. ¿Ya? Uno con un plumón y una pizarra puede explicar cosas de manera incluso a veces mucho mejor que la que puede hacer con un PowerPoint o con una animación. Entonces, la necesidad de siempre ir viendo maneras de cómo explicar cosas complejas hace que uno empiece a pensar nuevas técnicas y ahí empieza a surgir, bueno, empezó a surgir hace muchos años ya, pero empieza a concretarse, digámoslo así, el tema de hacer un cómic del sistema inmune. Yo ya estamos hablando de hace 20 años atrás, ya tenía la idea de hacer esto, pero ahí estaba estudiando medicina y las cosas son muy distintas. Entonces ya después, centrándome en la docencia y ya teniendo una subespecialidad y ya llevar un tiempo en esto, uno dice, ya es el momento. Mis hijos ya tienen casi 10 y 8 años, entonces yo decía, si ya podrían ellos verlo, ya podrían ellos leerlo y aprender al respecto también. Entonces todo eso me motivó para que se diera ahora la posibilidad de hacer el cómic inmuno. Perfecto. Eso significa que esto era como una pasión, así como que lo tenías en el corazón y en algún momento esto se concretó, porque la carrera académica, digámosles a nuestros auditores, es una carrera en la que uno investiga, hace estudios de casos clínicos controlados, investiga cosas que no se han investigado antes, pero no suele hacer esta especie como de canal hacia la difusión del conocimiento, y menos desde una perspectiva que
que uno podría asociar con el entretenimiento más que con la ciencia, pero tú lograste hacer esa mixtura y contémosle a las personas que Inmuno, Invasión a Corpus, es un cómic en que hay personajes, ¿cierto? Hubo una realización, un dibujante, un colorista, un animador. Cuéntanos un poquito cómo fue el hacer la obra. Claro, en el fondo lo que yo quería es que la gente común y corriente, cualquier persona que tuviera interés por la ciencia, pudiera entender cómo funciona algo tan complejo, pero a la vez tan maravilloso como el sistema inmunológico. O sea, yo me acuerdo cuando llegué con la idea a hablar con Cote Carvajal, que es el co-guionista y el colorista, y después con Ya. Cristian Kolomansky, que es el entintador y rotulista, y con Juan Nitrox Márquez, que es el ilustrador. Yo llegué a hacerles como una clase de inmunología. Decir, mira, estos Ah, son los perfecto. linfocitos, estos son los neutrófilos, estos son los macrófagos, y le empecé a contar cómo funcionaba, y dije, y así es como funciona. No podían creerlo. No podían creer, decía, eso es lo que ocurre todos los días realmente, o sea, así Era como Star funciona. Wars. Exacto, o sea, era una historia ya propiamente tal, o sea, no tuvimos que inventar grandes cosas, tuvimos que inventar la manera de cómo mostrarlo, pero la historia, el funcionamiento del sistema inmune ya está. Entonces, eso ya es impresionante de por sí. Y esa es la gran gracia que tiene esto. Entonces, mostrarle a la gente, miren, esto ocurre cada día en su organismo y por lo tanto, maravíllese con esto. Entonces, el pasar de algo tan complejo a algo que pudiera ver cualquier persona y entretenerse a la vez, entretenerse y aprender, fue todo un desafío. Entonces ahí teníamos que ir en unas reuniones que eran maratónicas entre los 4 autores de esto, ir congeniando entre ser rigurosamente científico, digamos, ¿ya? O sea, no inventar cosas, obviamente hay Claro, recursos narrativos que hay que inventar, o sea, obviamente un linfocito no habla con un neutrófilo de la manera como lo ponemos ahí, no se enojan entre ellos, pero obviamente claro. teníamos que humanizarlo. Entonces, la gracia es que Inmuno permite a alguien que no conoce el tema, pero que tiene interés, aprender al respecto y entretenerse. Y al final de Inmuno viene un glosario. Entonces, todo lo que lee una persona dice, oye, entretenido, interesante, después en el glosario se da cuenta que eso existe y que eso es real. Y eso es lo interesante. Entonces, Claro, ¿no? tenemos... ¿Mm? Perdona, y tenemos generaciones y generaciones que pueden relatar todos los episodios de Star Wars, conocen todos los personajes, Exacto. entonces el familiarizarse con tus personajes, Anchor, Neuter, Takoda, Foji, esos son como células que realmente, o anticuerpos, en fin, elementos del sistema inmune que realmente existen, que tú los personalizaste, pero que Exacto. finalmente es una educación a cualquier persona de cualquier ámbito, ¿cierto? No necesita tener ningún concepto Ningún biológico previo. conocimiento. Claro, y lo que me gusta a mí de Inmuno es que es transversal. O sea, lo pueden leer niños, entenderlo, y yo ya he visto niños de 4 años, de 6 años, ya haciendo como que disparan con la mano, como Anchor, disparan los anticuerpos, que les gusta Spock, es su personaje favorito. O sea, eso ya es maravilloso. Lo puede leer un adulto y decir, oye, qué interesante, entiendo lo que está ocurriendo. Lo puede leer un alumno o alumna de medicina o de cualquier carrera del área de la salud y decir, oye, esto es lo que hablamos en inmunología, y lo puede leer alguien muy especialista en el tema y descubrir los detallitos que van metidos solo para que los vea cierto tipo de personas. O sea, quien lea Inmuno le va a dar un enfoque completamente distinto. Hay gente que ha leído 3 veces Inmuno y me dice, es que ahora encontré otro detalle y encontré otra cuestión que no me había fijado. Entonces, esa es la gracia, tiene varias capas Inmuno. Esa es la ventaja que tiene. Claro, para los especialistas debe haber citas específicas, como citas cinéfilas. Y tú Exacto. tienes atrás en tu espalda un dibujo, ¿cierto?, de los personajes. Yo realmente cuando empecé a hojear, porque hay un demo, tú pones Ujú. Inmuno, Ehrlich, para hacerla corta, digamos, y sale una demostración. Entonces, como que uno se entusiasma y quiere seguir viéndolo. Bueno, cuéntanos un poquito cómo fue el hacer esta obra. ¿Tú conocías a los ilustradores, coloristas? ¿Cómo fue esto de hacer un guión? No, ¿Cuánto tiempo invertiste en esto? sí, fue bien desafiante en eso. Nos demoramos en 2 años y medio desde la primera reunión hasta que tuvimos el libro en la mano. Ya Dos años y medio. 2 años y medio fue todo el proceso. Al inicio es difícil porque en el fondo, como le decía, o sea, hay que congeniar el mundo científico con el mundo del arte. Entonces, yo me acuerdo, por ejemplo,
Cote, que el co-guionista, me decía, él le daba la forma de guión porque yo escribí una historia. ¿Ya? Yo escribí Tú, una historia y ya. él la transformó en un guión propiamente tal para cómic, porque yo no tengo idea cómo hacer eso. Y en ese sentido me decía, ojo, acá Neuter y Anchor se tienen que conocer desde antes. Y yo dije, pero es que no, ellos no se pueden conocer desde antes. Me dice, es que se tienen que conocer, ya. Entonces pensemos, y ahí empecé a pensar en unas cuantas páginas en la médula ósea, que es donde nacen los glóbulos blancos. Entonces ya, pues ahí se conocen desde chico y después se reencuentran cuando grande. Entonces fue todo un proceso para lograr generar una lógica de narrativa, digamos, una lógica visual también, donde Nitrox, que es el ilustrador, dijo, no, acá tiene que ser todo orgánico, hizo unos diseños maravillosos, ¿ya? Así que tuvimos la enorme suerte de congeniar bien entre los cuatro, porque es un trabajo largo y un trabajo que cuesta mucho hacer. Y como yo no los conocía, también tenía que llegar a convencerlos. Ahora uno cuenta la parte bonita, de hecho, cuando llegué donde Cote, por ejemplo, que yo no lo conocía a él, conocía su obra, y esa me gustaba Ya. y por eso lo contacté, ¿ya? A ti te Él es gusta el mucho. cómic, Sí, pues a mí me clarísimamente. encanta el cómic, por supuesto. Entonces, de ahí que él tiene obras de narrativa histórica, ¿ya? Entonces es otro aspecto, pero por eso lo quería conversar con él. Pero todo el proceso que pasé antes, buscando otras personas, portazos en la cara, o sea, eso es lo que uno Oh, no cuenta, digamos, pero fueron más de 6 meses de tratar de buscar a alguien que me escuchara al respecto. Así que es bien difícil el asunto, pero la verdad quedamos súper felices con lo que quedó finalmente porque, ojo, ya hay una segunda edición, la primera se agotó. Ya la segunda claro, sí. edición está ahora a la venta ya hace rato, desde diciembre, así que en esa estamos. Así que afortunadamente a Inmuno le ha ido bien. Perfecto. Ahora cuéntanos un poquito también de la parte ingrata. ¿Cómo lograste un financiamiento para el proyecto? Porque nadie se junta 2 años y medio a hacer todo este trabajo, porque tú dijiste cómo juntar la ciencia y el arte, pero ¿cómo junta uno además la familia, las cuentas por pagar y, y Sí, mantener tu trabajo de docente y de tratante? ¿Cómo fue eso? sí, pues las reuniones eran como desde las 5 de la tarde hasta las 9, que estábamos en un café en Providencia, nos juntábamos a eso porque no hay más tiempo y ellos están súper atareados también. Ahora el financiamiento es algo difícil y al final lo conversamos, me acuerdo, con Cote y yo dije, ¿saben qué? Considerando todas las dificultades de financiamiento que existen, que nos hubiera llevado un año más para poder empezarlo recién, yo me Oh. apreté el cinturón y agarré los ahorros de mi vida y los puse acá. Esto fue Oh, completamente autofinanciado, fue un riesgo, digamos. Mire, en el fondo, si uno entiende cómo funciona el mundo del cómic en Chile y el mundo de la divulgación científica en Chile, uno tiene que asumir que esto, lo tengo absolutamente asumido, que esto es una inversión en educación, ¿ya? Yo no voy a pero son recuperar la carreteras plata. paralelas. Esas no, Sí, sí, por no se supuesto. habían cruzado nunca. No, y yo sé que no voy a recuperar la plata de esto, porque tampoco es mi objetivo. Entonces, si uno invierte en esto, considerando que es harta plata, digamos, si uno invierte en esto pensando que todo lo voy a recuperar, está perdido porque no va a ser así. ¿Ya? Esto yo lo asumí como, no importa si no recupero nada, pero va a ser lo que yo quería hacer y va a ser un aporte, digamos, a la divulgación científica. O sea, yo lo asumí como agarrar mis ahorros de toda mi vida y ocuparlos en esto, punto. Entonces, el tema del financiamiento es difícil. Ahora, el tema de buscar ayudas también, ahí uno ve que el mundo de la divulgación científica tampoco es tan generoso como uno quisiera, ¿ya? No voy a entrar en detalle, Claro, digamos, pero porque los también, formatos de la universidad son otros completamente distintos. No te da sí, de todas puntaje para maneras. ser profesor titular el hacer No, esta exacto. O obra. sea, yo publico, que yo publique 5 papers tiene 5 papers así, sin ninguna gracia, digamos, tiene muchísimo más valor para evaluación académica que yo publique en uno. ¿Ya? O sea, claramente esto tiene que ser algo que a uno le guste. Punto. ¿Ya? Entonces también habernos dado cuenta que había situaciones en que no encontramos apoyo. Para dar un ejemplo concreto, la Sociedad Chilena de Reumatología a la cual pertenezco me negó completamente el apoyo. Me dijeron, no, eso es su Oh, negocio, hágalo usted. No, no, ni siquiera. Y yo lo único que pedía era una mención en la página, nada más que eso. Dijeron, no, eso es su negocio. O sea, me pusieron al mismo nivel que alguien que diga, un reumatólogo que diga, mire, yo tengo mi negocio de frutilla, quiero venderla, pónganme un aviso, a ese mismo nivel. Y en qué, cambio, sí, fue triste, pero la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, al contrario, me dijo,
traspásenos esto y le damos un stand virtual gratis en el Congreso de Enfermedades Respiratorias. O sea, ahí uno ve las distintas posturas que existen, ¿ya? Y uno se da cuenta que los broncopulmonares tienen más cultura tienen más cultura de publicaciones, de apoyar la publicación de libros y cosas así, no así en reumatología, por ejemplo. Entonces, uno se ve con esas cosas que son más ácidas, digamos, pero también vemos algunos divulgadores de cultura que nos han apoyado un montón, ¿ya? Periodistas que se han interesado en el tema, o sea, uno ve ambas caras de la moneda. Claro, ¿no? En esto yo creo que hay que tocar muchas puertas, ser muy resiliente y de alguna manera posicionar el éxito que tú tienes, porque tú sabes que el éxito es popular, el fracaso huérfano, pero el éxito cuando aparece te lleva a financiamientos, a generar un apoyo ya no de una sociedad científica, tal vez apoyos universitarios u otros, cuando pruebas que funciona. Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener conciencia, y esto creo que lo he repetido en todos mis programas, es que tenemos una salud pública súper deteriorada, hemos triplicado la diabetes en 15 años, tenemos 1 de cada 3 personas en Chile que fuma, tenemos obesos, sobrepesos, niños en primero básico que están ya en un problema de salud crónico. Entonces, cada vez que nosotros, como tú, hacemos un aporte desde el mundo de la medicina o desde del mundo de la salud, y eso le llega a las personas comunes y corrientes, no a los especialistas, no a tus pares, sino que a la población, creo que realmente se está haciendo un aporte muy, muy valioso. Si nosotros estamos muy capturados de alguna manera por el marketing que nos lleva solo a algunos temas específicos, por ejemplo el COVID que nos tiene locos, cuando el sistema inmune es mucho más que solamente los anticuerpos contra el COVID. Entonces siento que tu aporte realmente es una cosa que es una piedra fundacional en una forma de comunicarnos con Chile, con las personas, con la gente de a pie, que es muy valiosa. Yo entiendo que tú lo hiciste como sin esa intención específica, pero realmente siento que esto le va a llegar a mucha gente y va a querer ya la segunda, cómo sigue la aventura, digamos, cómo Sí. sigue el próximo capítulo. Sí, yo ya empecé a trabajar en el segundo capítulo, que va a ser de VIH, digamos, pero de ahí ¡Wow! a Temazo. escribir eso, sí, a escribir eso y de ahí llevarlo a la práctica, porque ahí no me da para financiar un segundo, estamos claros eso, así que ahora tenemos que buscar financiamiento claramente y eso es todo un proceso. Entonces Así hay que que, encontrar ese claro, financiamiento, ya sea de mecenas o quien sea, pero ¿te das cuenta, Daniel? VIH es un problema que yo tengo, no sé si el honor, pero en mi curso de medicina en el año 83 fue la primera vez que en un curso de medicina interna de la Universidad de Chile se habló del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y podrían haber pasado tantas décadas si alguien hubiese hecho este mismo trabajo para un gran problema de salud como es VIH, así que yo encuentro que es súper desafiante el mm, ponerlo como en el segundo capítulo, porque es comprender cómo se deteriora rápidamente, pero cómo también se puede restaurar el sistema inmune. sí, y un problema Eh, de salud tan importante en Chile actualmente, y con en, y estadísticas en que no nos favorecen. Y en todas partes, claro, Exacto, pero ahí tú te das cuenta que este no es el tema del momento, entonces hay que claro. levantarlo de una manera que sea creativa, que sea positiva, que no sea discriminadora, o sea, realmente hay que tener muchas de esas condiciones. Daniel, vamos a ir, ya se nos está acabando el primer bloque, vamos a ir a una pausa musical y seguimos conversando de inmediato de Inmuno, que es esta obra que es un cómic de ciencia ficción, pero realista, que está desarrollando Daniel Ehrlich y su equipo de ilustradores, coloristas y guionistas. Vamos a esa pausa musical. No te quedes fuera. Conversaciones de minería y energía con Nancy Pérez y Pamela Chávez. Cada martes y viernes a las 15 horas. Recursos con perspectiva. Recursos con perspectiva. Somos divoxradio.com.